Muy bien, pues bienvenida Ana, Catalina, Manuel y bueno, muchísimas gracias por hacer posible que hoy la sesión podamos compartirla entre nosotros y con los demás. Deciros que esto no es chocolate, que me haya atracado el chocolate por Es Navidad. una herpes simple. No, tampoco, es que me he cortado afeitándome. Ah, No, no duele ni nada, pero es muy aparatoso, no sé por qué se ha puesto tan rojo. Y bueno, vamos a ir al verso de la semana, el verso número 37 que lo leemos interiormente y luego uno de nosotros lo decimos, lo expresamos con nuestra voz. Gozoso aspira el impulso de mi corazón a llevar la luz del Espíritu a la noche invernal del mundo, para que los frutos de mi alma resplandecientes arraiguen en los fundamentos del universo y el Verbo divino resuene en la oscuridad de los sentidos, transformando toda existencia. Muy bien, muchas gracias. Volveremos a leerlo al final, a ver cómo se ha transformado en nuestra alma. Y bueno, estábamos comentando, eh, yo estaba comentando y coincide con la inquietud de Catalina al menos, que lo ha expresado así, que llegado al y yo final del... también. Y tú también, Y yo fenomenal. también, yo es que no he leído solo el capítulo 13, no he leído. Pues traíamos el 13 y el 14 en los que, bueno, son muy interesantes, hace una disertación desde con mucho movimiento, con muchos puntos de vista, para indagar en lo que realmente es la voluntad, qué es lo que mueve, no lo que es, sino qué mueve la voluntad del ser humano a través del deseo y la satisfacción y cómo eso se va combinando hasta alcanzar la sublimación de esos conceptos y de esas percepciones. Eh, y hace, bueno, es una exposición maravillosa que, por otro lado, luego no tenemos un jueves más, ya el próximo día 26, justo después de Navidad, sería el último de mes y lo dejamos de recapitulación. Yo también he ofrecido que si hacía falta, pues cuando haga falta, pues porque no nos ha dado tiempo, pues lo podemos aplicar, ¿no? Pero como es un día tan especial, no creo que hubiera quórum. De hecho, de los aquí presentes tenían dificultades todos, así que hemos decidido ver quizás el capítulo 10 15 y 16. Bueno, el capítulo 15 de las conclusiones y el 16 que son los comentarios a la edición de 1918 porque es como, es un resumen y es un verdadero colofón del libro y además el eslabón con el contenido esotérico de la antroposofía que vamos a ver a continuación en el libro de cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores. Así que creo que es mejor compartir en grupo estos dos, poner este colofón en grupo y que individualmente cada uno se vea todo el proceso
igual diera tiempo al final de hoy ver un poquito de esos dos temas anteriores, que son como un bloque en el sentido que he explicado, pero quizás es más adecuado para que uno interiormente vayamos viendo esos dos temas y si hay alguna duda, pues podemos al principio de la siguiente sesión ponerla en común. ¿Os parece? Sí, sí. Vale. Sí, Pues en ese sentido, mm, creo que lo más didáctico en este momento sería irnos precisamente al principio del libro, que ya lo hemos hecho alguna vez, pero ahora ya para terminar es muy adecuado y recopilar en los prefacios que vimos al principio esas dos preguntas que decía Rudolf Steiner que pretendía contestar a través de todo el desarrollo del libro. Y una vez que lo leamos, vamos a la cuestión del capítulo 15, en la que precisamente él, con una frase literal, da el resultado, la contestación definitiva. Entonces es muy bonito ver ese colofón. ¿Cuál era esa pregunta que nos ha hecho todo este movimiento, todo este recorrido, eh, por un lado filosófico de discusión con todos los grandes filósofos contemporáneos de Rudolf Steiner del romanticismo alemán, cómo se ha ido forjando toda esta lucha ideológica entre el monismo, el dualismo, los idealistas, los realistas, cómo Rudolf Steiner ha establecido su coherencia a través de un equilibrio entre todas esas corrientes y finalmente, producto de todo ese equilibrio y de toda esa búsqueda, se ha ido contestando a esas dos cuestiones básicas para llegar a la conclusión final. Y en este capítulo 15 y en las de conclusiones y en el 16 de los comentarios, pues es como un resumen muy bonito que, no, por lo menos a mí, y creo que a vosotros también os puede decir, vale, ha merecido la pena el esfuerzo para llegar aquí. ¿Os parece a ver si lo conseguimos también el poder sentirlo alguno de vosotros? Claro. Muy bien. Pues muy bien. vamos a ir al libro, vamos a ir a estas cuestiones finales, que según lo titula, perdón, al revés, vamos a pegar el gran salto. Vamos a estar aquí en el 15 cuestiones finales, las consecuencias del monismo, pero vamos a pegar ese salto a los prefacios nada menos, ¿eh? A los prefacios. Y en los prefacios, aquí en el prefacio a la nueva edición de 1918, precisamente, teníamos lo que Rudolf Steiner entresacaba después de haber estado este libro ya dando distintas, bueno, en ediciones anteriores, siendo además muy criticado en sentido positivo también, de revisado y, y- y comentado también por los intelectuales de la época. Pero entonces él nos dice que para centrar la atención en este libro, dice, todo cuanto en este libro se discute va dirigido hacia dos cuestiones fundamentales de la vida anímica, del alma. Y en el alma tenemos pensamiento, sentimiento y voluntad. Una es si existe la posibilidad de concebir la entidad humana de tal manera que se muestre como fundamento de todo lo que le llega al hombre a través de la experiencia personal o de la ciencia, pero que siente que no es explicable por sí mismo y que la duda y el juicio crítico podrían conducirle a la esfera de lo incierto. Es decir, podemos encontrar en nosotros mismos, en nuestra vida anímica,
la realidad de la existencia, de todo aquello que yo percibo o la ciencia me explica desde el punto de vista de los sentidos. Y la segunda cuestión era, ¿puede el hombre, como ser de voluntad, atribuirse la libertad? ¿O está solo, o está solo, o es esta solo una ilusión que surge en él porque su mirada no percibe los hilos de la necesidad que mueven su voluntad, como ocurre con cualquier fenómeno de la naturaleza? ¿Somos verdaderamente libres o estamos siempre autoengañados cuando nos sentimos libres? Y ahora pegamos aquí todo este salto y nos vamos hasta el final. En el final, las cuestiones finales. Y en la síntesis que yo he preparado, que la he resumido en una cuestión que podría evocar el contenido, y dice esta cuestión: ¿cómo podemos alcanzar la realidad única del mundo desde la libertad total del ser humano? ¿Cómo podemos alcanzar, es decir, reconocer la realidad única, no la mía o la tuya, sino la de todos, en la que todos podamos coincidir, la realidad del mundo, de cualquier cosa del mundo, de la naturaleza, de lo creado por el ser humano, pero desde la libertad total del ser humano, es decir, por nuestra libre voluntad, sin creencias, sin condicionantes sociales, sin prejuicios, sin costumbrismo, sin predeterminación por la raza, la etnia, el lugar de nacimiento. ¿Cómo podemos? En realidad, esta era parte también de las preguntas iniciales. Entonces nos dice Rudolf Steiner, y esto casi todo es absolutamente literal, pero entresacado por la potencia que tiene y unido uno detrás de otro, es como boom, como grandes hitos que nos van dando el sentido de todo lo que hemos leído en una resolución de las cuestiones iniciales con una potencia enorme. Nos dice Rudolf Steiner, vamos a ir leyéndolo poquito a poco y lo vamos comentando. Para considerar al mundo como una unidad, necesitamos comprenderlo desde la percepción y el pensar y buscar la razón de nuestras acciones en el autoconocimiento. Aquí ya hay tres elementos que los enlaza a la perfección y son pilares básicos del resto de toda su epistemología. La realidad es única, es decir, se sitúa en el monismo, se obtiene desde dos vías diferentes, los sentidos, percepción y el pensamiento, y el impulso de nuestro actuar en el mundo viene de nuestro interior. Nuestras acciones vienen del autoconocimiento. Siguiente frase. En el pensar, el pensar nos da la verdadera forma de la realidad como unidad cerrada en sí misma, mientras que la multiplicidad de las percepciones es solamente una apariencia condicionada por nuestra organización corporal. Es decir,
A través del pensamiento, como nos ha dicho hace poco en algún párrafo de estos últimos capítulos, en el pensamiento la búsqueda de la realidad no tiene límites, no tiene límites. Tú puedes desarrollar tu pensar a través de la experiencia y tiene los límites, bueno, de esta encarnación, de tu limitación en cuanto a las experiencias del mundo, pero límites reales, absolutamente que nadie pueda superar bajo ningún concepto, no los tiene. Pero lo que percibo a través de los sentidos, sí, porque depende de que vea mejor o peor, de que y, o de que el sentido del tacto esté mejor o peor, o de que en cuanto a mis cinco sentidos, a nivel personal, puedo tener mayor o menor capacidad de percibir la realidad que tengo delante. Incluso a la hora de percibir lo conceptual, de percibir las, no los entes o los objetos materiales del mundo, sino también las situaciones, los hechos cotidianos. Ahí en nuestro pensar, la interpretación, el sentir, el prejuicio, todo eso es como un sentido también pues que está muy condicionado. Y más aún, si dijéramos, bueno, mira, el que ve perfectamente, el que tiene un sentido del tacto, todo su sentido ha desarrollado, es una persona súper atenta en todo, también ecuánime. Pero, por ejemplo, si nos ponemos en un sentido en el de la vista, nunca el ser humano podrá llegar a conocer el verdadero aspecto de una cosa material porque nuestro órgano de la visión se maneja entre el infrarrojo y el ultravioleta, pero la emisión de las radiaciones que nuestro ojo luego interpreta en colores a través de nuestro sistema neurosensorial, jamás, ni por mejor entrenado que esté el ojo de un ser humano para percibir la realidad del color de un objeto, va a percibir la cantidad de tonalidades que hay más allá del infrarrojo y el ultravioleta. Pero en cambio el conocimiento, y el conocimiento que se va hacia lo ideal, hacia la idea, hacia lo que en realidad es más allá de lo subjetivo, de los sentidos, de lo subjetivo de los pensamientos influidos por el sentimiento individual, por el prejuicio. Eso no tiene límites. Todos podemos llegar a alcanzar una capacidad de descubrir la verdad y esa verdad está dentro de ese objeto, no está fuera. Ese objeto nos está transmitiendo también, oye, yo soy esto junto con lo que percibes en la limitación de los sentidos, pero lo que puedes llegar a desarrollar en lo ilimitado de tu pensamiento, me vas a conocer. Y yo, igual que te transmito mi color a través de la luz, igual que te transmito mi textura a través del tacto, igual que te transmito ciertos aspectos, incluso sutiles, sublimes, dentro del olor, de las feromonas que transmite mi cuerpo, pues lo unes a tu pensar y vas a conocer la realidad. Eso es un poco lo que nos llega a decir aquí. Voy a leer el siguiente y ya os dejo a vosotros por si queréis ampliar o dar vuestro parecer. El siguiente párrafo nos dice Rudesteiner que la percepción a través de los sentidos, es aquella parte de la realidad que se presenta objetivamente, objetivamente. El concepto, el pensar, es aquella que se presenta subjetivamente. Fíjate, lo que percibo, aquello dentro de mis limitaciones que puedo llegar a percibir,
Estaré limitado, pero el rojo es rojo, punto, para un ojo normal. Pero el concepto es subjetivo, no es objetivo. Tiene la posibilidad de ser o no ser dependiendo de mi experiencia previa, mis condicionantes de procedencia familiar, étnica, pero nos dice que el contenido del concepto, eso es lo grande, deja de ser subjetivo cuando se añade a la percepción con la ayuda del pensar en busca de la realidad. Es decir, el concepto, a través del pensar, uniendo conceptos, deja de ser subjetivo cuando en ese esfuerzo que realiza el pensar en la búsqueda de la realidad se llega a sublimar de manera que esa búsqueda elimina la subjetividad de los conceptos individualmente, hasta llegar a la realidad, con una perfección ideal de nuestra capacidad intuitiva. Nos dice que la realidad total la proporciona la unión de la percepción con el concepto. Esto es una conclusión breve, pero para la que se ha desarrollado todo el contenido del libro. La realidad total la proporciona la unión de la percepción con el concepto. El contenido del concepto, el contenido del concepto que se añade a la percepción de los sentidos con la ayuda del pensar, está tomada de una realidad que la percepción no puede alcanzar. Por tanto, experiencia, pero experiencia obtenida por un camino diferente al de la percepción. Es decir, que no hay sentidos que valgan para poder llegar a percibir de un objeto de la realidad, sea material o no material, que, que tenga la capacidad de descifrar la realidad que descifra nuestro pensar objetivo en la medida en que está en esa búsqueda de la realidad. Siempre quedaría incompleto si no aplicáramos lo conceptual. Es por eso que la ciencia no funciona como tal cuando solo pretende llegar a conclusiones desde la observación de los sentidos, de la expresión de, de lo tangible, de lo medible, de lo cuantificable. Nuestra organización espiritual descompone la realidad en dos factores. Uno de ellos se manifiesta a la percepción de los sentidos, el otro a la intuición del pensar. Hay un dualismo en un principio en Rudolf Steiner. Todo esto son las conclusiones de todo el libro. Monismo o dualismo. Y ahora discuto con Schiller, y ahora discuto con Kant, y ahora discuto con los realistas, con los monistas, para al final, oye, soy monista, pero te acepto que en el ser humano se disgrega el mundo y la realidad en una especie de dualismo. Y el objetivo del ser humano es encontrar su unificación. Nos dice que cuando observamos pensando, vivimos en la realidad. Cuando encontramos las ideas que corresponden a las percepciones y entonces vivimos en el mundo de la realidad sin necesidad de buscar fuera del mundo una realidad superior no experimentable. Vamos a darle una mejor entonación porque la frase es enrevesada. Cuando observamos pensando, vivimos en la realidad.
Cuando encontramos las ideas que corresponden a las percepciones y entonces vivimos en el mundo de la realidad, a ver, sobraría este ahí, entonces vivimos en el mundo de la realidad sin necesidad de buscar fuera del mundo una realidad superior no experimentable. Lo que el dualismo busca más allá del mundo de la observación, lo encuentra el monismo en este mismo. El dualismo busca en el espiritualismo o en el materialismo esa otra parte de la realidad y Rudolf Steiner dice que no, que está en la misma observación, en el mismo mundo, en la misma cosa y que tenemos que encontrarla y el ser humano es su misión, encontrar en la misma realidad, en la misma cosa, esos dos elementos de la realidad, el que se percibe por los sentidos y el que no. Porque una cosa que tiene un color determinado y solo podemos percibir lo que está entre el infrarrojo y el ultravioleta, por sí misma, más su forma, más su textura, puedes identificarla, pero no puedes llegar a la verdadera realidad, a la idea, porque toda cosa que existe en el mundo parte de una idea. Si es en la naturaleza, esa idea manifestada a través de la naturaleza. Si es una cosa elaborada por el ser humano, una idea elaborada a través de la voluntad del ser humano. Si es un hecho del mundo y del acontecer de nuestra realidad en el mundo y de nuestra relación con los demás, pues igualmente es un hecho que se ha dado en base a la decisión voluntaria de un ser humano. Bueno, queda un poquito más, pero vamos a descansar y vamos a ver si os mueve a vosotros alguna inquietud, os realmente veis que todo el proceso que hemos llevado realmente desemboca en una especie de coherencia con todo esto. Es intenso, pero os aseguro que cuando lo leáis fluidamente, entre vosotros, sin estar yo aquí también, ahora es necesario, os doy alguna idea que parte de mí, que lo he leído 40.000 veces que, bueno, pero luego vosotros solo vais a tener un contenido mucho más vivo y mucho más personal cuando lo mováis interiormente de forma individual. Sí, porque Ujú. Yo Ana, entiendo, puedo, yo perdón, mentalmente no me entero de nada. no, no, cariño, estoy chorrando. ¿el qué, ¿Puedo? Catalina? Que no se te oye mucho. No, que yo estos días repasando los últimos capítulos y haciendo una revisión de lo que hemos visto con filosofía de la libertad y con el monismo y con el dualismo, que dale que te pego, yo decía, ay por Dios, eso es más fácil. Um, yo entiendo que para conocer la verdad tienes que estar en los dos bandos, dicho así muy vulgarmente. Sí, Tienes que conocer los dos bandos porque sin, no puedes estar en uno solo. El mundo de los sentidos te permite profundizar en el mundo del espíritu, en el mundo de buscar la intuición y percibirla. ¿No os parece? sí, precisamente ese es el trabajo que aportó Goethe, la observación goetheana desde utilizando nuestros sentidos sin desarrollar otros como órganos superiores, sin ser los órganos superiores Claro, claro, del mundo claro. espiritual, pero Sí, llevándolo más allá. Y esa observación que tiene muchas sí, veces la tenemos espontáneamente, ¿eh? Ese claro, momento claro, en el que sí, tú te tumbas en la playa, al sol, sí. y sientes un placer y se te iluminan ciertas Sí, ideas sí, filosóficas sobre ti mismo y sobre el mundo. sí. Ajá.
sí. o lo que te aporta un paseo por el campo en el que estés, Mm, no hablando con el de al lado, discutiendo de no, no, política, sí. ni de antroposofía, sino en silencio, Silencio. respirando el monte, fijándote en los brotes, en las flores, en lo que perece, en lo que se marchita, de forma espontánea, sin decir, ah, voy a hacer el ejercicio de lo que crece y Mm. florece y de lo que perece y marchita. A ver, no, no. Respira, siente, Mm, lo ves y, ¡ah! Y ya está. No sé cómo ponerlo en palabras, pero ya sí. está. Entras en esa dimensión, en esa otra, entras en otra dimensión que no Mm. es la 3D. ¿Cómo? ¿A que sí? Sí, 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 sí. Como una claridad, ¿no? Pero Sí, para mí, de alguna manera, algo de ti, algo de uno, bueno, es que no sé cómo expresarlo, ¿eh? Algo, algo de uno se quita, algo de uno que no es uno se quita y aparece lo que sí. Es que no sé, es que, cómo expresarlo, pero y sí, lo que dice José Luis. Sí, paz, yo qué sé, cómo, ¿no? Y lo capta realmente, ¿no? Mm, La magia, que no es magia, es lo que es, la realidad, yo qué sé. y Pero además sí. aquí te das cuenta, que yo a veces hago el ejercicio de observar cómo estoy en un momento determinado respecto al mundo. Ajá. Un ejemplo sería, yo qué sé, a la hora de levantarse todo el mundo, que todo el mundo está con el reloj, que está mirando los minutos y todo el mundo va como una máquina haciendo sus cosas sin, sin estar demasiado consciente de este aspecto más sutil y Mm. estar observando esto. Y después en un momento te paras y observas, intentas observar el movimiento en sí que lleva a todo esto. Y, y te das cuenta que son dos ámbitos completamente diferentes. O por ejemplo, estando en ese trajín de las 8 de la mañana, te silencias un momento y es que entras estando ahí mismo en otro aspecto de ese sentir y percibir. ¿Me explico o no? Sí, sí. sí, sí. Es como si también tú te fundieras en algo que va más allá de, del aspecto más materialista de lo que estás haciendo y viviendo en ese Mm, momento, sino que yo tengo esa sensación a veces, como por ejemplo en esos paseos que vas por, yo por ejemplo que vivo en el campo y a veces voy a pasear y ver gente y te saludas y tal, pero después hay un momento que dices, bueno, veo gente, me paseo, les saludo, pero yo también quiero entrar en esa dimensión que está más allá de ese aspecto. Y cuando pasa eso, yo siento que es como si estuviera unificado yo y y todo lo demás y el mundo. ¿Entiendes? Es un poco difícil de explicar, pero yo lo siento así. sí, es realmente la puerta de acceso al próximo libro. Tú lo conoces bien también, Catalina, porque Sí. afortunadamente, tanto para ti como para los demás, para mí, que hemos transitado ya por este proceso de un libro detrás de otro repetidamente, pues podrás entender que en ese proceso de la iniciación que nos espera a partir de enero, la primera fase es la de la imaginación. Ujú, Y ahí interviene, ya estás claro, la imaginación con I mayúscula, no mm. la imaginación del niño. Bueno, la del niño pequeño es casi una mayúscula, ¿no? No es Sí, sí, no es la sí. imaginación de fantasear del ser Sí, humano cotidiano, ya, sino ya. en esa.
imaginación quiere decir traer una imagen que no está eh, revelada de manera evidente mm, a la comprensión de lo que, de lo que te estás imaginando, sobre lo que estás imaginando, ¿no? ujú. Y es eso, es de A repente, veces a veces tengo la sensación de que cuando eh, eso es evidentemente que es intencional, o yo lo hago intencionadamente. A veces puede ser que me venga sin que haya la intención, mm, pero a veces cuando lo hago intencionadamente, casi siempre cuando lo hago intencionadamente, te das cuenta o tengo la sensación como si hubiera como una unificación vibracional ujú, de todas las personas, del ambiente. Es como si llegaras a la mm, profundidad unificada de todas esas mm, personas, ¿sabes? Y sí, entras en un buen rollo. mm. Sí, porque eso que estás descubriendo que sea algo particular de una cosa particular, si es esa realidad espiritual, a la vez es parte de todo, del todo, Claro, claro. Sí, 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 de sí, sí. todo, del todo. Sí, sí, sí. Y te sientes, Sí, sientes de repente como una expansión. sí, 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 sí. Buscar a través de ejercitarse, de crecer personal y espiritualmente, de desarrollarte anímicamente a nivel superior con los ejercicios, eso está muy bien, pero yo creo que en realidad, por lo menos a través de mi experiencia y por la vuestra, como la que expresa ahora Catalina, l- la consecución de esas capacidades se produce espontáneamente. Mm, Mm, se puede lograr y sentir que se llega meditativamente a un cierto nivel de profundización, pero todavía, pero eso provoca que se vaya como abriendo ese órgano mm, y cuando no lo tienes en cuenta, ¡buah! Te mm, pega un al que está despierto, claro. mm. Es que ese aspecto siempre está presente. Los que no estamos presentes somos nosotros. Mm. Los que no lo percibimos somos nosotros porque A estamos mí eso que en refiere otra Catalina me ha vibración. pasado espontáneamente 2 veces, Sí. pero me imagino que hay detrás un trabajo, si no, Mm. Pero además del trabajo hay una predisposición en todos nosotros a que eso surja. Sí, Y nadie es más, el trabajo ayuda, pero nadie es más que otro en el punto de partida. En claro. el camino diferente, pero en el punto de partida, y ahora cuando estudiamos el conocimiento de los mundos superiores, pues nos explicará Rudolf Steiner que en los chakras, expresados como flores de loto, como antiguamente en las antiguas tradiciones hindú, por ejemplo, el de la garganta de 16 pétalos, 8 no son dados. Y con el trabajo de desarrollo superior, con precisamente los 7, el camino octuple del Buda o los ejercicios de los días de la semana, es como empezamos a mover y a poner en marcha los otros que dependen del trabajo que venimos a realizar. Con los 12 del corazón, pues igual, 6 están activados y en movimiento porque son necesarios para nuestra vida cotidiana y los otros 6 están ahí para empezar a moverlo. Para empezar a moverlo, en este caso, da los ejercicios preliminares, los 6 ejercicios preliminares. De esa manera se va contagiando todo ese movimiento, garganta, corazón, al resto de los chakras ya inferiores con otros ejercicios que vamos a ver en los 3 meses subsiguientes y todo ese movimiento empieza a subir y bajar como una especie de lo que llamamos kundalini
y activa todos nuestros centros energéticos de conexión espiritual y cambia nuestra aura. Y al cambiar nuestra aura, cambia nuestra conciencia, desarrollamos unos órganos superiores con los que podemos percibir más allá de lo que perciben nuestros sentidos de una manera más fácil. Resumen, que estas experiencias, en vez de ser tan fortuitas y tan lejanas en el tiempo a lo mejor, como las que relata Catalina en la naturaleza, pues se pueden dar de una manera más cotidiana y más usualmente y más intencionalmente. Es decir, una necesidad, una idea, quiero, o sea, necesito saber la verdad sobre este hecho que me inquieta, aunque sea un hecho del universo, una inquietud trascendental. Y bueno, normalmente nos vamos a libros, a ver en el hinduismo, a ver en esta tendencia actual de registros acásicos, de esto, de lo otro, nos queremos apoyar en algo de afuera. La antroposofía lo que te da es decir, es que ni lo piensas, ni te pone a leer antroposofía ni a pensar en conceptos de antroposofía que hayas leído. Cierra los ojos, te pones a pensar, a visualizar y de repente lo comprendes y tienes esa sensación de felicidad de haber alcanzado la verdad y no una verdad, sino la verdad. Y te quedas y, claro, y de verdad, esto os pasa ya, seguro, y pasa incluso sin estar en un camino de esta manera, evidentemente, toda la humanidad tiene que ir transitando aún, y más ahora que estamos en el alma consciente, en esa vuelta de la religión a la religión por reunir espíritu y materia por nosotros mismos, ¿no? Pero claro, hay ciertas personas por la misión que traen en estas épocas que son de cambio, de evolutivo, eh, o por normalmente el karma que te trae a ser pues como el pioneros en esta nueva época, pues te lleva a estudiar, a tener inquietudes y al final no te hace falta ni leer ni buscar nadie que te cuente nada. Es que la antroposofía te lleva a hacer que prescindas hasta de la propia antroposofía, a que tú desde tu propio interior alces un poco vuelvas un poco los ojos como hacia arriba y te inunden las intuiciones. Es decir, la imaginación que mira para arriba, aquí tiene que haber, me imagino que tiene que haber una verdad escondida. Imaginación. Aquí la llama imaginación moral. Y ahora, de repente, ahí está la idea moral, la idea, la idea, la idea primigenia, la que es, y la bajo y la observo hecha realidad o la hago yo realidad. Ese es el proceso al que hemos llegado con este libro, a la imaginación moral, a la idea moral y a la técnica moral. Y es un proceso de iniciación que vamos a ver más tarde con la imaginación, el proceso de iniciación en el periodo de la imaginación, eh, de la imaginación, de la... eh, oye, siempre me atasco, es increíble, ¿eh? Con los Inspira, tres, inspiración. Imaginación, inspiración inspiración, iluminación. y la imaginación e intuición. Mm. Siempre son los tres con I. El concepto lo tienes, pero yo, además, ya voy siempre pensando, esta vez no me voy a atascar y siempre me atasco, es curioso. Sí, 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 hasta tengo mis trucos que los enseño a vosotros, seguro que vosotros lo aplicáis y yo siempre caigo. Porque yo siempre pienso la imaginación del niño, Eso es. la inspiración ya de mayor en el Mm. arte, en la ciencia, inspiración. Y la intuición ya Mm. del sabio, del iniciado, ¿no? Entonces,
está muy diferenciado y yo además tengo ese concepto muy arraigado para buscar la palabrita. Siempre alguna se queda coja, pero lo importante es eso, tenerla ahí. Por eso me consuelo, gracias. Vamos a ampliar un poquito de contenido, si no, quizás nos interpele a más compartir. Bueno, pues nos sigue diciendo Rudolf Steiner que el contenido ideal de otro hombre, esto no es fácil, ¿eh? El contenido ideal, bueno, ideal, el contenido ideico sería mejor dicho, el contenido del mundo de las ideas de otro hombre, ¿m? Es también el mío y solo lo considero distinto del mío mientras percibo, pero no así cuando pienso. El pensar conduce a todos los hombres que perciben a la misma unidad ideal común. Pero por la autopercepción, la percepción de uno mismo, cuando dirige su mirada al mundo de las ideas que destella dentro de él, se considera como ser humano particular y ve dentro de sí la realidad absoluta, viva y resplandeciente. Este pero sobraría. Por la autopercepción, cuando dirigimos la mirada al mundo de las ideas que destellan dentro de mí, se considera, nos consideramos como seres humanos particulares y vemos dentro de nosotros mismos la realidad absoluta, viva y resplandeciente. En verdad, el espíritu humano no trasciende nunca la realidad en que vive, no sale de esa realidad, no la trasciende, no sale, ni tampoco lo necesita, pues todo lo que necesita para explicarla se encuentra en este mundo. Fijaros qué pragmático, qué práctico y qué coherente. Rudolf Steiner nos habla de que existe una realidad espiritual, desarrolla una ciencia esotérica enorme, pero su punto de partida es que hay que hacerlo desde la vida práctica, con los pies en la tierra y desde el conocimiento profundo de nosotros mismos y lo que nos rodea, sin irnos por las nubes. Todo intento de trascender este mundo es ilusión y los principios situados fuera de él no explican mejor este mundo que los que se hallan dentro del propio mundo. Prescindiendo de la realidad de los sentidos, el espiritualista, solo podemos imaginarnos los conceptos de la realidad, imaginárnoslos. Para encontrar la realidad misma se necesita además la percepción. Los fines de nuestro actuar, la finalidad, lo que perseguimos con nuestro actuar, no surge del más allá,
Como producto de nuestros pensamientos, surgen de la intuición humana. Los fines de nuestro actuar son producto de nuestros pensamientos y surgen de la intuición humana. Por lo tanto, en el actuar viven las intuiciones humanas pertenecientes a este mundo. Yo mismo tengo que dotar de contenido mi actuar. Más allá de la satisfacción de los instintos naturales, tengo que buscar las causas de mi actuar en la propia imaginación moral, ahí arriba. A no ser que por comodidad prefiera dejarme determinar por la imaginación moral de otros. O soy capaz de alcanzar los motivos nobles y sublimes de mi noble actuar en el mundo, hoy día dentro de lo que el desarrollo de la humanidad del alma consciente es lo que toca llegar a alcanzar, o, como ha sucedido hasta este momento de forma incuestionable, son otros. El estado materialista o la religión. Solo se puede encontrar en el hombre mismo la razón para realizar una idea, y para que una idea se convierta en un acto, primero tiene que ser querido antes de que pueda ocurrir. Antes de que pueda ocurrir, tiene que ser querido por el hombre. Por lo tanto, todo acto de voluntad tiene su origen en el hombre mismo. El hombre es entonces el último responsable y único responsable de su actuar. Por tanto, el hombre es libre. Como conclusión. Pues esta última parte sí que os aconsejo leerla en el literal, porque para llegar a esta conclusión hay una serie de movimientos que hace Rudolf Steiner. Evidentemente, para alcanzar la libertad tiene que haberse alcanzado también esa capacidad que tenemos ahora ya de manera natural en el desarrollo del alma consciente de la humanidad, de alcanzar el contenido moral del mundo, de las ideas como base de mi propio actuar individual, sin necesidad de que nadie lo imponga. Pero es bonito, es un movimiento que, fíjate, tanto lo que decía también Catalina, que si el monismo, que si el realismo, que si... Y al final son cosas de lo cotidiano. Una vez que ya es, mira, vamos a dejarlo de discutir con toda esta gente y vamos ahí a darle a estos chiquillos las claves para que puedan ahora seguir con el siguiente libro el próximo trimestre, ¿no? Imaginaros, ¿no? Que tuviéramos ahí a Rhoda Steiner todavía pensando en nosotros. Y lo está, ¿eh? Pues diría, mira, vamos a darle aquí en estos dos últimos capítulos un poco de respiro y que sientan más de la conexión de todo esto que hemos lanzado en este libro, más relacionado con su vida cotidiana, como un resumen, ¿verdad? Yo estoy pensando esto durante todo el libro, ¿eh? Ay, por Dios, resúmelo a lo más simple.
No, hombre, pero es que si no se le echaban encima, que no veas tú cómo eran en la época, ¿eh? Uf, ahí en el café te ponían verde filosóficamente hablando. No, Mm. ya. Yo creo que estamos en otro mood ahora. Ay, ay, ay. Mira, hoy al mediodía en una cadena lo puse pasando cadenas para encontrar la música clásica, que es lo que pongo normalmente, pero pasé por una cadena que estaban poniendo, que es la 13, que pone cosas que son a veces interesantes. Una película era de fantasía, pero se trataba de buscar para encontrar la lanza que atravesó el pecho de Jesucristo, que daba el poder absoluto a quien la poseyera, y resulta que siguiendo la pista, esa lanza, el último que la había tenido, era Goethe. Yo cuando escuché Goethe digo, wow, y ya me quedé viéndola un ratito, ¿sabes? ¡Wow! Y digo, ¡wow! Y era pues, súper de acción, súper ahí como en plan Indiana Jones, ¿no? Entonces, ahora descubren que para llegar a donde está la lanza, Goethe había puesto las pistas en la cabeza de Chile, en la canina, ¿cómo se llama? En la En la calavera de corona. Schiller, en la calavera de Schiller que era su amigo y su colega. Entonces los protagonistas decían, hay que ver, qué macabro el Get, que cogió la canina de la calavera de su colega y la tuvo ahí en el despacho y luego encima escribió de, en clave donde tiene la lanza. Y bueno, y todo el rato ahí buscando siguiendo los pasos de Goethe y buscando la calavera de Schiller. Digo, bueno, no tiene nada que ver con la antroposofía, pero me atrapó un poco, la verdad. Hay más gente que habla de Goethe y de Schiller en este mundo, ¿eh? Aunque sea incluso en la televisión, de forma distendida. Manuel, ¿estás vivo? Estoy vivo, estoy aquí escuchando Creo que tranquilamente. está de Le ha pasado un digestión, tractor por Martín. encima. Estoy Estará de pensando, porque digestión. últimamente me llega, bueno, sobre Goethe, sobre Chile. Estoy en algunos sitios en Telegram y ponen cositas de los románticos de aquella época y demás. Y digo yo, no, esta gente estaban en unos lugares que no vea, que ahora estamos en otro sitio. Me parece que de alguna manera, poco a poco, vamos recuperando aquello, integrándolo y dando un paso más allá, pero esa gente era impresionante donde estaban, ¿eh? Mm. Oye, ¿qué película era esa, José Luis? Ya por Ay, curiosidad. no sé ni el título, ¿eh? Lo puedo buscar luego. Pero bueno, que no es nada espiritual, ¿eh? Que es de... Goethe. Ay, madre mía. Yo si tengo que reír, Consume... me apunto a la película. Si no, no me apunto. Esta es película de serie B, ¿eh? Si estuviera aquí nuestro amigo José Antonio, entonces nos diría las películas de serie A, triple A, espirituales, apasionantes y no. Yo no solo veo películas, entonces no puedo recomendar tampoco. Yo tampoco. Ujú. Ahora, sí que muchas veces me pongo a buscar información que tiene que ver con las cosas que yo estudio y anoche me pasó, me desperté a las 3 de la mañana. La perrita también, los dos ahí desvelados. Mm, y me desperté como con mucha fuerza de que tenía que saber algo más sobre la imagen de la flor de la vida. Y, oye, y digo, esto es por algo. Cogí el teléfono, me puse así a buscar y me dio la intuición en YouTube de un vídeo y la verdad es que me llama mucho la atención. Luego os lo voy a pasar, porque tiene que ver también, ya sabéis, con el neuroarmonizador Ah, ya. y Compártelo. Gu Au.
wow, Ah, sí. wow lo que es la flor de la vida. Yo ya sabía, pero claro, yo como ingeniero, profesor de dibujo técnico que he sido, pero lo llevaba también un poco la geometría sagrada y demás, pero en este vídeo es que Abu lo relaciona con el Génesis, imagínate, con los 6 pasos del Sí. Génesis. Y digo, bueno, pues ya está. Apagué la luz y después me he llevado soñando con los sólidos platónicos toda la noche. El resto. Os lo voy a pasar. De Sí, hecho, pásalo. lo quiero rescatar porque creo que puede ser. Ya de paso, digo, "Uf, mira, me voy a poner a nuestro amigo el mexicano ya, porque seguía yo viendo en 3 dimensiones todo lo que había visto en ese vídeo. Y entonces digo, mira, me voy a poner algo de antroposofía y justo de nuestro amigo eh, Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, eh, puse uno así al azar, totalmente. Y porque así por lo menos escucho un tema que alguien me lo cuenta y ya no le doy yo vuelta a la cabeza. Pero me pareció también asombroso. Digo, esto lo tengo yo que rescatar para cuando veamos la ciencia oculta. De Ajá. todas formas, como ha salido, os lo voy a mandar porque es muy interesante. ¿Para qué vamos a esperar a ponerlo en el momento adecuado para, uy, José Luis, qué bien, qué adecuado? No, lo he visto ayer y por algo tenía que ser. Lo voy a lanzar ahí porque son 2 cosas que merecen la pena, ¿eh? Igual es porque alguien del grupo también lo necesitaba, así que lo voy a lanzar. Claro. Uf, te consume también fuerzas físicas, ¿eh? ¿Lo notáis? El estudio de cuestiones intelectualmente complicada, anímicamente te demanda y lo anímico te demanda lo físico también. No, no, Sí. como, Bueno, nosotros lo tenemos un poco masticado por ti. Un poco, no mucho. Yo si hubiera Ostras, conocido a Rudolf Steiner en aquellos tiempos, seguro que no doy pie con bola. mm, Pero es que tú no nos lo bueno, pones muy fácil, José Luis. Muchas gracias. bueno, la verdad es que no sé cómo lo pondré, depende de cada uno, pero a mí me sirve tanto el estar delante de vosotros, to- todo lo que yo digo aquí, a mí no me sale solo, ¿eh? Así que no soy yo. Serán dos No cosas yo, sino diferentes. vosotros en mí, ¿no? eso como decían los grandes músicos, que ellos ponían en notas lo que se les transmitía, que no era cosa de ellos, era la inspiración o no, la intuición que les llegaba. Y ellos iban escribiendo lo que les iba llegando. De hecho, algunas veces estoy agobiado un tiempo antes de estar aquí con vosotros. Lo único bueno de vosotros es que no tenéis la responsabilidad de conducirlo, de si hay un silencio rellenarlo, pero de contenido apropiado y sustancial. Pero me agobio a veces porque yo mismo estoy, depende del día, depende del momento y yo mismo, no, o sea, como todos, pues estamos que y entonces ya he cogido la, la tranquilidad de decir, da igual, Soltarlo, cuando esté soltarlo. delante de ellos, Sí, sí, Va a ellos salir. van a tirar de mí lo que es necesario. Porque me ha sí. pasado multitud de veces eso, que he llegado con poquísimas ganas, un poco diciendo, ay Dios mío, si ni yo mismo lo entiendo bien, mm, ¿qué voy a hacer yo aquí para ayudarles a ellos? Y después ha acabado la sesión y digo, pero ¿de dónde ha salido todo esto? Sí. Entonces ya de entrada no me preocupo, digo, venga, cuando Ya saldrá. empecemos va a salir. Así. Con Eso la es conciencia de maravilloso, que ¿eh? no es que yo sea un iluminado y en tiempo real con las intuiciones divinas y sea capaz de transmitiros, no. Yo de verdad, con la sinceridad y la honestidad de que pienso que esto es
un intercambio de que no yo, sino vosotros en mí sois los que estáis sacando lo que necesitáis escuchar. Claro, Mm. claro que sí. Sí, sí. Bueno, y habrá muchas veces que diga más de una tontería que si la escuchara algún otro antropósofo, pues se pondría a discutir conmigo enormemente, pero Bueno, pero a también es nosotros nos sirve. Es lo que vale. también eso lo obvio, ¿no? Porque cuando tú te pones la etiqueta o te la ponen, gran antropósofo, salga lo que salga por tu boca, ya hay que aceptarlo de antemano y trabajarlo interiormente con el pensamiento de llegar a que sea una verdad y un contenido eh, verdaderamente interesante lo que ha dicho esa persona. Que te condiciona. Pero yo al final llego a la conclusión de que todos nos tenemos que poner esa etiqueta de yo soy un eminente antropósofo. Aunque lleve estudiando antroposofía mm, unos días, porque el que está estudiando antroposofía y lo siente en su interior como una realidad es siempre un viejo antropósofo, igual que el que tiene al lado, que en esta encarnación lleva trabajando la antroposofía más años, más tiempo, o con unas capacidades intelectuales o de comunicación mayores, porque esto no es de esta encarnación. El que encuentra la antroposofía y la siente de esa manera, que a pesar de la crudeza, dice uno, venga, filosofía de la libertad, venga, ciencia oculta, ese es o sea, lo que en esta vida vamos a desarrollar de antroposofía es un infinitesimal comparado con lo que llevamos en todas nuestras encarnaciones precedentes desde la época preatlante, juntos trabajando antroposofía. O sea, estamos todos aquí. Siéntete realmente con toda la fuerza de pensar y pensar que vas a encontrar la verdad. Pues solo tienes que sacar lo que ya traes. Ya. No se Yo creo que refiere. José Luis no tenemos que chafarla. Tenemos que cerrar porque ahora nos quedamos con muy buen gusto de boca. Y además ya son las 9. Mira, tú que hoy como estás cansada y has venido del fisioterapeuta, nos No, y quieres además que mandar a estoy la cama a estirada en el todos. sofá. Yo que estoy, hace 2 horas que estoy estirada en el sofá porque tengo la espalda molida. Ya. Bueno, pero permíteme, Catalina, que el colofón lo ponga Rudolf Steiner, ¿vale? Hombre, evidentemente, evidentemente. Es curioso, pero yo de jovencita, cuando oía este nombre, Rudolf Steiner, no tenía ni puñetera idea de quién era, pero decía, ay, ese nombre es como si me resonara en las profundidades. Y siempre decía, ay, y siempre tenía curiosidad por saber de esa persona y no tenía ni idea de quién era. Pero mira, Fíjate, ¿dónde llegamos a encontraros a vosotros? fíjate, qué maravilla. Pues sí, pero de jovencita, de muy joven. Ah, Yo creo que sí, tenía 15 años o algo así. ¿en Sí, serio? sí, 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 ¡Wow! sí, sí, sí. ¡Qué maravilla! Y decía, ¿quién es ese hombre? Pero ese nombre me sonaba muy interiormente. Y lo dejaba ahí, porque yo, si no me llega información, o antes era más difícil de encontrar información de, de todo. Y mira, Fíjate. Y de repente cuando es el encuentra momento, lleva el maestro, claro. lo de los fosfenos y eso te lleva a Rudolf Steiner, Sí, sí, porque sí. tú ni siquiera llegaste a No, Rudolf Steiner no, 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 por no, 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 directamente no, no. Fue a y, través de los por, fosferos. y porque diste con una persona, un coach de fosfeno, que ha tenido la osadía de romper con todo el sistema del Instituto de Fosfenismo y decir, pues yo ahora A mi voy a aire, a mi conciliar aire. a Rudolf Steiner con el doctor Lefebvre que se criticaba que no vea el doctor Lefebvre. Pues Sí, sí.
Mira por dónde. Qué bueno. Pues mira, Sí, sí, me alegro de saberlo. No, no sabía yo con tanto detalle, sí. pero así está aquí aguantando año tras año. Y recomiendo leer los comentarios que hay ahí de Catalina de años Ay, por anteriores. Dios, no lo leáis, no lo leáis, no lo leáis. Yo algunas veces los leo, Catalina. Y también, Catalina, porque no quieres Claro, que los leamos. debería de Ay, no hacer. sé, porque son muy, muy simples, muy, 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 Bueno, muy. bueno, han ido con los. Deberías de hacer como Red Steiner. Revisión al comentario de la edición de 2020 Ay, por Dios. No, no, De la eh, no, antes 2024. estaba mucho más, 2024. antes estaba mucho más, mi situación me permitía estar mucho más dispuesta. Ahora hago lo que puedo. Bueno, pues el no capítulo, sino la sección, vamos a llamarla, que le he llamado yo 16 de suplementos, tiene una sola cuestión y además muy cortita. Este es el colofón. De hecho, yo aquí he manipulado un poco la cuestión en sí para que nos lleve como un puente al siguiente libro, ¿no? Veis que es esto nada más lo que he entresacado de varios apéndices que hay y además la he titulado ¿Puede ser la filosofía de la libertad precursor del conocimiento de los mundos superiores? Está bien. Una buena trampa para que se pinte la gente. Y bueno, a ver si hay algún impulso realmente que nos lleve a eso, en lo que nos cuenta Steiner. Porque yo sí he intuido que aquí en estos suplementos hace el puente entre lo filosófico y lo esotérico. Vamos a ver Ya. qué pensáis vosotros. Nos dice que en un primer momento concluimos que el pensar intuitivo, que ya sabemos que es el pensar que ha desechado todo lo subjetivo del ser humano en su relación con el mundo material y sus percepciones, sentimientos y conceptos del mundo mundano y se ha elevado a ese pensar intuitivo que piensa y está conectado con ese mundo de los pensamientos, de los ente pensamientos. Os digo a los que vais a seguir para adelante y os recuerdo a los que ya habéis transitado por ahí, que en verano vemos la ciencia La oculta. ciencia oculta. Os suena entonces el cuarto capítulo, la meditación de la Rosa Cruz. Mm. Mm. Provoca precisamente, es un ejercicio para llegar a esto, que te hace ver realmente de qué se trata y que te prepara para hacerlo conscientemente. Bien, empiezo porque ya con tanto comentario le perdemos el hilo. En un primer momento concluimos que el pensar intuitivo es la actividad espiritual que el hombre experimenta interiormente. Y como consecuencia de ello, en una segunda parte hemos concluido que la libertad en la realidad del actuar humano se encuentra en aquellas acciones que son la realización de intuiciones ideales. Esta es la contestación a las dos preguntas de los prefacios. ¿Os acordáis? ¿Existe en el actuar anímico del hombre algo que le pueda llegar a encontrar la realidad? Y una vez que hemos encontrado este algo del alma, ¿lo puede hacer verdaderamente desde su libertad y no engañado por una falsa sensación de libertad? Y ahora, por fin, dice,
En un primer momento concluimos que el pensar intuitivo es la actividad espiritual. El pensar intuitivo era la clave. Es la actividad espiritual que el hombre experimenta interiormente. Y como consecuencia de ello, en una segunda parte hemos concluido que la libertad en la realidad del actuar humano se encuentra en aquellas acciones que son la realización de intuiciones ideales. El pensar intuitivo y las intuiciones ideales. El hombre, en su autoconocimiento, en el conocimiento de sí mismo, tiene que ser capaz de avanzar hacia las intuiciones éticas, elevadas, más allá de la satisfacción de sus deseos, de sus instintos, eh, intuiciones éticas, elevadas, y su realización. Con ello, descubre la libertad como característica de las acciones que fluyen de las intuiciones de la conciencia. Por un lado, el vivenciar el pensar intuitivo, el vivenciar ese pensar intuitivo, que no es el pensar cotidiano, es un proceso activo que se realiza en el espíritu humano. Y por otro lado, al mismo tiempo, es una percepción espiritual que se capta sin un órgano sensorial. Por un lado, vivenciar ese pensar intuitivo tiene dos aspectos. Es un proceso activo que nosotros colaboramos en que eso se produzca, pero que lo realiza el espíritu humano, es decir, nuestro ser eterno, nuestro algo que hay más allá del vehículo que utilizamos para transitar como seres humanos por el mundo material. Ese mundo no, que hemos comentado aquí, que de repente no sabemos de dónde surgen las cosas, pero te surgen en tu alma, en tu corazón, en tu pensar. Y ay, ¿de dónde ha salido este? Pues de mi ser espiritual, que está en conexión con el ser espiritual de la tierra, de las plantas, de los minerales, de la tierra, de los planetas, de las constelaciones. Ese es el espíritu humano. Humano y cósmico, y microcósmico y macrocósmico. Pero también, por otro lado, al mismo tiempo, ese pensar intuitivo es una percepción espiritual. Ya aquí utiliza el, los conceptos que van a venir en el siguiente libro. Percepción espiritual. Si es una percepción espiritual, ¿qué órgano? Porque que sepamos, tenemos los órganos de la percepción, son 5 sentidos. Entonces, ¿esto qué es? Es una percepción, es una percepción, claro, pero esto de una percepción espiritual necesitará un sentido aparte. Nos dice que por otro lado, al mismo tiempo es una percepción espiritual que se capta, ojo, sin un órgano sensorial, órgano físico. Por tanto, estaría justificado pensar que el hombre pudiera percibir, además del mundo sensible, toma ya, el mundo espiritual. Aquí está el salto, el eslabón. Es lo que a mí me ha llevado a decir, ¿puede la filosofía de la libertad, o sea, todo este rollo que llevamos aguantando durante 3 meses, ser el eslabón que me lleve
al esoterismo y a los ejercicios que me van a permitir verificarlo realmente a través de un desarrollo superior de mí mismo y de un autoconocimiento real de mí mismo, es decir, precursor del conocimiento de los mundos superiores a través de esas capacidades. Pues sí, nos dice que la experiencia del pensar bien entendida es ya una experiencia espiritual. ¿Os acordáis los que ya habéis transitado por el conocimiento de los mundos superiores? Como al principio también nos dice Rudolf Steiner, bueno, y en este libro también más de una vez, que el pensar estamos ya en esa sustancia espiritual. El pensar intelectual está más relacionado con las capacidades neuro, neuronales y cerebrales. Pero somos perfectamente conscientes que hay una manera de pensar que tiene una cualidad diferente. Esa es la que nos conecta con el mundo espiritual. Y quien con toda seriedad acepte el punto de vista de esta filosofía de la libertad, quien con toda seriedad y paciencia, pondría yo, acepte el punto de vista de esta filosofía de la libertad, podrá penetrar por propia percepción en el mundo espiritual. Podrá, condicionado a hacer un desarrollo iniciático a través del próximo libro del conocimiento de los mundos espirituales, donde vamos a desarrollar no organismos, no un órgano, no un órgano sensorial, sino unas capacidades sensoriales superiores para percibir el mundo espiritual. Una comprensión viva de lo que se llama el pensar intuitivo aportará de manera natural, o sea, ya solo entender esto, aportará de manera natural la capacidad para la percepción espiritual. Es decir, mira, todo este que has tenido la paciencia y has llegado hasta aquí, como objeto, más que lo entienda, tenía la intención de que te pelearas con este texto para desarrollar una capacidad superior en ti mismo. Oye, y es que es verdad, porque cuando nos íbamos a nosotros a imaginar tener que estar pensando y tener tan claro ahora, al final de este libro, lo que es el mundo material y la realidad y los objetos sensibles o no sensibles, el mundo espiritual, de cómo eso lo introduzco en mi ser a través de la percepción del sistema neurosensorial, de cómo la representación, de cómo luego el concepto, el pensamiento, que existe algo más para allá, más para acá. Que la cosa en sí alberga la realidad en una duplicidad que yo la veo separada, pero que lo voy a un... ¡Buah! Todo eso es un ejercicio. Es que realmente es para decirle, mira, vale. Es que si nos dijera, mira, Steiner, vamos a hacer un ejercicio que consta de todo esto, apaga y vámonos. Pero ahora, mira, os voy a lanzar aquí un libro que es medio filosófico, pero que se puede encontrar claves muy interesantes. Venga, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Y al final has hecho algo que no hubieras hecho si te hubieran propuesto realizar ese ejercicio de una manera concreta. Y él lo hace a través de la exposición y del esfuerzo intelectual del pensar para alcanzar lo conceptual de este libro, moverlo y metamorfosearlo en fuerzas del alma y en poder ahora del espíritu. Prácticamente nos ha dejado
En el próximo libro ya veremos que hay una primera etapa. Primero son las condiciones, a ver qué condiciones las tengo o no, todos las tenemos, y después una etapa preparatoria. Oye, bueno, vamos a hacer un camino de iniciación, pues habrá que prepararse un poquito, entonces va a haber ciertas claves. Y luego ya empieza, toma, la intuición en sus tres etapas, la I más I más I. ¿Mm? La imaginación, la inspiración, Inspiración. la, La la ima- inspiración y la intuición. ¿vale? Y aquí nos deja prácticamente, nos ha pegado un empujón y nos ha dejado a las puertas de la imaginación. Y lo vamos a sentir cuando lleguemos en enero. Oye, pues todo esto que cuenta aquí Rothstein, oye, yo ya he sentido que estas condiciones iniciales yo las tenía, porque es que además leyendo este libro y haber tenido la paciencia de llegar al final, haber hecho todo este proceso, yo me siento como está contando aquí ahora Rothstein, que son las condiciones de alguien que puede dar este paso ya de una iniciación moderna, ¿no? Y después la etapa preparatoria, pues, oye, es que precisamente una etapa, una parte fundamental de la etapa preparatoria es el leer textos que tengan la capacidad de hacerte mover el pensamiento y elevártelo a a un lugar donde está el mundo de las ideas, el mundo de las ideas puras, pues nos ha dejado ahí a las puertas de la iniciación realmente. Y bueno, vamos a dejarlo ya con el último párrafo, encontrarme con el pensar ante otra persona. Ahora ya nos impele al trabajo de grupo. ¿Qué tenemos que hacer entre nosotros? Encontrarme con el pensar ante otra persona es un proceso que se halla totalmente en mi conciencia y que consiste en que el pensar de la otra persona se coloca en lugar del mío. Hay un sacrificio. Y hoy día, aunque estamos más capacitados para, a través del desarrollo de nuestra alma consciente, llegar a tener estas capacidades superiores, en cambio hay una gran oposición porque las personas son mucho más reacias y están menos preparadas para, desde el materialismo que ha tenido que darse lugar en su máximo apogeo para llegar a esta nueva conciencia, pero ha provocado en que el sacrificio de eliminarme a mí como ser humano para acogerte a ti como tú eres, como tú me estás mostrando desde ti mismo, en mi conciencia, eso no lo hace hoy nadie. Es difícil. Por un lado, una facilidad, por otro lado, un esfuerzo, un sacrificio. Así nos dice en la vivencia del contenido de la conciencia, en la vivencia del contenido de la conciencia de otra persona, dejo de vivenciar la mía propia. Los pensadores deberían buscar el camino de la observación libre de prejuicios. Escucha activa, método goetheano, apropiado al espíritu, en vez de imponer una construcción conceptual artificial frente a la realidad. Pienso, deduzco y voy ahora a verificarlo en el mundo. No, mundo, dime tú qué eres. Bueno, musiquita de violines, de Navidad incluso, para nuestros amigos y compañeros Rudolf Steiner, que siempre nos deja preparados para el próximo nivel.
secuenciado los libros a propósito de esta manera o no? ¿O fue algo intuitivo? No fue algo dado, ni siquiera pensado. Es Mm. más, Filosofía de la Libertad no existía en el programa inicial con Javier, ¿te acuerdas? En el Rincón de Ah, sí. Kiko. Eran tres. Ah, Y además yo con este libro siempre había tenido una relación difícil. sí, ya lo Y en cambio comentaste. Javier sí estaba empeñado. Y al final dijimos, venga, hágase. Y el meter justo este libro hizo que encajara tal como ha encajado ahora mismo en el tiempo y en el ciclo anual. ¿Por qué lo dices, Mm. Catalina? No, por el hecho de que nos abra la puerta al próximo libro. Y yo me preguntaba a ver si tú lo habías hecho a propósito. No, pero ha salido súper adecuado. De hecho, luego, Mm, después de Mundos Superiores, habla de que es necesario estudiar teosofía y no fue tampoco intencionado. Y cuando lees mm. teosofía te dice necesario que conozcáis ciencia oculta y tampoco fue intencionado. Y luego también en el ciclo anual, qué mejor que en este momento de introspección, precisamente de la realidad del mundo a nuestra realidad interior, veamos todo este contenido, que ahora en el nacimiento del yo, en Navidad, comencemos un proceso de iniciación y que tras ese Mm, proceso de iniciación seamos capaces de comprender mejor todo lo que se expone, como el karma, la reencarnación y los cuerpos constitutivos del ser humano en teosofía, en la época de primavera, en la que empezamos ya a sentirnos a nosotros mismos, y en el estío, que estamos totalmente hacia afuera, a contemplar el mundo, el universo y mm, las constelaciones y las fuerzas espirituales reflejadas en el proceso evolutivo de nuestra Tierra y de nosotros como ser humano. Mm. Mm. Yo cuando lo pienso muchas veces digo, Y lo ha, ganado al máximo. ha salido así y yo no doy crédito, no, yo no es que lo fuerce ni lo hemos ido viendo poco a poco. Oye, que bien viene, que bien está casado. Mm, Las semanas y todo, bueno, cuadra. Imagino que tendrá que ver por la fuerza que tiene cada uno de sí. los textos, pero es que cuadra de manera. Sí. Mm. Yo estoy súper feliz de que me hayáis dado la oportunidad de trabajar estos textos cada año, porque es que son como vida, como necesidad, como metamorfosis completa, añadido a ese proceso de que se ven temas nuevos, pero que al final están tan relacionados con estos pilares básicos los lunes, pues es como, esto ha venido así, es que ha venido así. Mm. Y ha venido así y que nos reunamos toda la semana y por el camino han tenido que pasar cosas y no todas agradables para llegar a esto. Bueno, y ahora estamos en un momento en el que tenemos menos participación, no es precisamente el momento más agradable en cuanto a la participación para mí, porque creo que debíamos de estar mucho más. Eh, pero, pero bueno, hay que pasar por altibajo, hemos llegado a estar aquí veintitantas personas y ahora estamos cuatro gatos. Es verdad. Pero llevamos 5 años, llevaremos 6 años. Uno, bueno, digo en total, ¿no? Los que llevo yo, que soy el que ha estado desde el principio. Y los demás, cada uno en su proceso. Pero bueno, es bonito. Gracias por mantenerlo. Yo creo que es una suerte el que podamos disfrutar de compartir este contenido año tras año y Hombre, la suerte la amplificarlo. tenemos nosotros también, porque estás Mm. ahí, aunque seamos cuatro gatos. 100%, José Luis, el trabajo que te pega ahí, la gana, la pasión, lo bien, cómo lo llevas, que a lo mejor estamos nosotros que participamos menos y estás tú ahí manteniendo, es impresionante. A mí yo lo disfruto muchísimo. Y con mucha ganas de embarcarnos otra vez. Yo será ya mi segunda, sí, con el conocimiento de los mundos superiores. Así que maravilloso, a mí me encanta. Yo te Pues lo agradezco mucho. vamos a ello. Mm.
vamos a ello. Muchas gracias. Y yo feliz, agradecidísimo de que estemos, de que sigamos manteniendo que es una sesión en grupo. Yo, a lo mejor, si un día no hay nadie, pues sigo aquí, la verdad. Sigo aquí. Porque, y mira que este año ha sido difícil para mí. Y lo sigue siendo, ¿no? Y más este periodo. Pero esto me da la vida, me da el ánimo, cada uno tiene sus problemas personales y creo que aquí encontramos también el momento de respirarlos en común y con un contenido que me hace metamorfosear cualquier dificultad de esta vida, que no deja de ser siempre una oportunidad de crecer Claro. y algo que es propio de la evolución individual. Así que bueno, vamos a dejar de ya la filosofía. Muchas gracias por estar. Gracias a ti, José Gracias, Luis. gracias a ti, José Vamos Luis. a leer el verso. Sí. Pues la leemos. Con ello lo dice alguien también, lo lee alguien. Gozoso, aspira el impulso de mi corazón a llevar la luz del espíritu a la noche invernal del mundo, para que los frutos de mi alma, resplandecientes, arraiguen en los fundamentos del universo, y el verbo divino resuene en la oscuridad de los sentidos, transformando toda existencia. Anda que no, ¿eh? Tal cual. De eso mismo hablamos. Si dijéramos a la inteligencia artificial, haz un verso antroposófico sobre el contenido de la sesión. Bueno, Vale, nos vemos después de Navidad, entonces. bueno, que paséis unos muy fértiles días y vamos a hacer las 12, vamos a estar atentos y iré poniendo para hacer las 12 noches santas, es algo Ay, importante. bonito, Vale, bonito. Qué bien. perfecto. Ujú. Muy Gracias. bien. Felices Muy bien, fiestas. muchas gracias. Felices Felices fiestas a fiestas todos. a todos. Muchas gracias. Adiós a Buenas noches. todos. Buenas noches.